quisiera decir que la verdad es que a partir de los años 70, en muchas instituciones de educación superior hubo esfuerzos para que el aprendizaje sea más activo, para organizar el currículo a partir de lo que deberían hacer o conocer los estudiantes. Pero pasó el tiempo y ahora podemos ver que hay mucho más interés en esas ideas, que el aprendizaje sea más activo y que se focaliza sobre lo que podrán hacer los estudiantes. En esa breve ponencia, primero voy a resumir los 3 enfoques principales en la construcción de programas en educación superior que se derivan de esos esfuerzos. Son objetivos de aprendizaje, competencias y finalmente resultados de aprendizaje. Me doy cuenta también que había un poco de repetición de lo que han visto en los últimos días, pero trataré de hacer una síntesis de todo eso. Y luego, y basándome sobre mi experiencia personal y profesional, trataré de destacar algunas buenas prácticas en el uso de los resultados de aprendizaje. Voy a focalizar sobre lo que se debería hacer y ustedes podrán inferir lo que no se debe hacer o lo que son errores. Y ojalá al final quedara tiempo para preguntas. Y yo me doy cuenta que hay algunos que no pueden acceder al chat, pero podrán usar como anteriormente el chat para las preguntas. Me han dicho que hay muchos participantes, pero no veo a ustedes. Pero aunque somos numerosos, tal vez al final podremos iniciar un diálogo sobre el tema. Bueno, primero los objetivos de aprendizaje. Eso viene de un trabajo de Ralph Tyler. Me acuerdo que al principio de ese curso, el doctor Gabarán, ayer en su comentario, decía que la idea de objetivos de aprendizaje y focalizar sobre lo que podrán hacer los estudiantes no es nueva, es verdad. Ralph Tyler escribió su libro Basic Principles of Curriculum and Instruction al centro del siglo pasado y explica cómo se construye un currículo a partir de lo que deben hacer los estudiantes. Entonces hubo el trabajo de Benjamin Bloom y su equipo sobre los objetivos a partir de 1956 y después hasta el corriente del Mastery Learning que condujo a la enseñanza programada. La perspectiva aquí es una perspectiva que llamamos neobehaviorista. Y la prueba es que los objetivos generales se pueden traducir en muchos objetivos específicos que deben ser observables y medibles. Y esos, según Meger, que habló mucho de los objetivos específicos, los objetivos tienen 3 componentes. Un comportamiento observable, las condiciones de realización del comportamiento y un criterio para decidir si el desempeño es satisfactorio o no. Y también los objetivos se integran en una taxonomía que está basada sobre lo que hace el estudiante,
No son objetivos de enseñanza, sino objetivos de aprendizaje. Y la idea que hay varios niveles de profundidad. Aquí en ese diagrama se ven los niveles de profundidad. Entonces, conocer abajo, en el color morado, conocer involucra la memoria, es el nivel más sencillo. Mientras aplicar, color verde, es una transferencia en una situación, entonces más complicado. Por ejemplo, un objetivo general como conocer los principios de la gestión de los riesgos en un programa de administración. No es tan profundo como aplicar los principios de la gestión de los riesgos. Hay varios niveles de profundidad. Evaluar arriba, el color rojo, evaluar en el sentido de pensar para tomar una decisión, es el nivel más avanzado, entonces más complicado. Entonces, esa idea de taxonomía es muy importante. Y después llegamos a la idea de competencia. Muchos programas de instituciones de educación superior y también en educación básica están organizados en términos de competencia. Acabamos de ver una presentación del doctor Jorge Maluenca, y es verdad que en Chile muchos programas de educación superior están organizados en términos de competencias. Pero las competencias son muy populares desde 30 años, sobre todo en capacitación profesional y técnica. Y se puede ver también que el corriente nació en los años 70. Y en ese momento se hablaba de competencia desde una perspectiva neo-behaviorista. Pero el uso del concepto cambió, y particularmente con el aporte de la lingüística de Chomsky. Él oponía competence, el sistema mental que permite producir el lenguaje, y performance, que es el desempeño. Y él definía la competencia desde una perspectiva cognitiva. Y después, con la reflexión que sigo sobre el concepto y los cambios curriculares, mayormente en Europa, hoy hablamos de competencias desde una perspectiva más constructivista, ya que una competencia se construye poco a poco. Entonces, una competencia describe un saber actuar que se aplica en distintas situaciones de vida. Ese saber actuar se desarrolla en el tiempo, se construye poco a poco. Y es una amalgama de conocimientos, de destrezas, habilidades, actitudes. También se manifiesta a través de un desempeño. Como decía el profesor Jorge Maluenca, la competencia no se puede observar. Se manifiesta a través del desempeño. Y finalmente, cada competencia está en interacción con otras competencias. Bueno, hay varios tipos de competencia. García Sampero dice que hay 4 tipos. Las competencias básicas o instrumentales, por ejemplo, comunicación oral, la redacción de varios tipos de textos. Hay competencias genéricas o transversales, como trabajar en equipo, utilizar las tecnologías de información y comunicación. Hay competencias específicas o especialidades que pertenecen a un campo,
como en geografía, la elaboración de mapas cartográficas, en derecho, la interpretación de una ley. Y finalmente hay metacompetencias, como el análisis de problemas puede ser una metacompetencia, o más evidente, el desarrollo de estrategias de aprendizaje, son competencias para aprender y hacen parte de las metacompetencias. Finalmente, llegamos al tercer paradigma, que son los resultados de aprendizaje. Eso viene del corriente de gestión orientada hacia los resultados. Entonces hay una preocupación de eficacia. Podemos decir que es una combinación de los objetivos de aprendizaje y de competencia. Y por eso se podría calificar como una perspectiva pragmática. Integrar de una manera que no es siempre coherente elementos de los objetivos, elementos de las competencias, pero la verdad es que las fundaciones teóricas no me parecen tan robustas como en el corriente de competencias. Por eso es una perspectiva pragmática. En la Universidad de Toronto definimos los resultados de aprendizaje así. Los resultados de aprendizaje son declaraciones que describen los conocimientos o habilidades que los estudiantes deben adquirir al final de una tarea, una clase, un curso o un programa, y ayudar a los estudiantes a comprender por qué esos conocimientos o habilidades serán útiles para ellos. También un paréntesis, en los Estados Unidos, particularmente en el sistema de educación básica, cambió el lenguaje de tal modo que se habla muchas veces de estándares. Los estándares son resultados comunes en un sistema educativo que se deben evaluar con pruebas referidas a criterios, lo que llamamos el Criterion Reference Test, que tienen consecuencias importantes tanto para el futuro de los alumnos como el futuro de las instituciones. Bueno, es una versión diferente de los resultados de aprendizaje. El padre de los resultados de aprendizaje, William Spady, dice que las universidades deben usar resultados de aprendizaje aplicando los 4 principios del OBE, Outcome Based Education. Primero, claridad del foco. Lo que quiere decir que todo el material, las intervenciones pedagógicas y la evaluación deben focalizar hacia los resultados de aprendizaje. También oportunidades expandidas. Es importante que se ofrezca a todos los estudiantes oportunidades múltiples para que demuestren cómo aprendieron lo que deben aprender. Entonces, hay varios estilos de aprendizaje, varios tipos de estudiantes con conocimientos diferentes. Hay varios caminos para lograr el mismo resultado. Importante también altas expectativas. Los resultados de aprendizaje no son como el común denominador mínimo del programa. Hay altas expectativas, los resultados deben ser exigentes, pero todos los alumnos deben tener el tiempo y el apoyo para ser exitosos. Es posible lograrlos,
pero es posible que algunos estudiantes necesiten más apoyo. Y finalmente, la idea del diseño descendiente, que quiere decir que el currículo se construye a partir de los resultados de aprendizaje y no el contrario. Es una cosa que se ve muchas veces a la hora de pasar desde un programa clásico hasta un programa con resultados de aprendizaje. Se usa lo que ya existe y se trata de generar algunos resultados de aprendizaje. No, eso no es el diseño descendiente. Hay que empezar con resultados de aprendizaje y derivar el currículo. Spady dice también que los resultados de aprendizaje definen sobre todo lo que puede hacer el estudiante al final del programa, mucho más que al final de un curso o al final de una etapa. Y por eso se necesita una visión de programa. Es importante que los resultados de aprendizaje en cada curso se integren en los resultados del programa. También la sumación de los aprendizajes en cada curso no asegura el logro de los objetivos del programa. No es la sencilla sumación. Es mucho más integrador. Se necesita también una perspectiva sobre los resultados de aprendizaje que se esperan al final del programa, no solamente al final del curso. Y por eso los profesores tienen que formar un equipo. Entonces, la definición, el uso y la evaluación de los resultados de aprendizaje se puede aplicar en objetivos de aprendizaje o competencias también, pero el uso de definición, uso y evaluación de resultados de aprendizaje a nivel del programa, eso crea un espacio de concertación entre los actores. Y así se desarrolla una visión de programa común como un conjunto orgánico y no como una serie de cursos. Bueno, ahora quisiera presentar algunas buenas prácticas que pueden facilitar la implementación de programas basados sobre resultados de aprendizaje y mejorar el éxito de los estudiantes. Primero, ya que se debe adoptar una visión de programa, es importante involucrar a todos los profesores. ¿Cómo se hace? Bueno, se puede hacer a través de los comités curriculares para la creación y la modificación de los programas. Es importante que haya una mayoría de profesores en esos comités y que sean activos. Los nuevos programas se desarrollan a partir de los resultados de aprendizaje de programa, lo que Spady llama el diseño descendiente. Y es importante que los cambios que se hacen en un programa sean objetos de debate. Segundo, hay comités pedagógicos, son los comités para el seguimiento de los estudiantes. Es importante también que los profesores participen en los comités para asegurar el éxito de los estudiantes. Se deben usar indicaciones del logro de los resultados de aprendizaje, particularmente con los estudiantes que tienen algunas dificultades. Es importante también la capacitación sobre el uso y la evaluación de los resultados de aprendizaje.
para que los profesores sean eficaces y motivados, es importante que tengan oportunidades de capacitación. Y también es posible que algunos pueden volver campeones y colaborar en la capacitación de sus pares. Finalmente, hay que hacer algunos cambios en la organización laboral para facilitar la concertación. No es fácil desarrollar una visión de programa porque la división del trabajo docente en las universidades no lo permite. Entonces es importante trabajar sobre esos cambios estructurales. En la mayoría de las universidades, la organización laboral no facilita la implementación de una visión de programa. Hay una división rígida del trabajo en muchas instituciones. Los profesores tienen que hacer investigación, dar cursos y servir a la comunidad, pero las tareas de docencia y de servicio no incluyen siempre la colaboración con los pares a nivel del programa. También el concepto de libertad académica permite al profesor hacer lo que quiera en el aula. En algunas instituciones es muy difícil, no todas, pero algunas es muy difícil imponer al profesor un método o un contenido y asegurar que cada curso contribuya al logro de los resultados de aprendizaje de un programa. También en muchas universidades el profesor es el propietario de su curso, de tal modo que hay problemas de propiedad intelectual y que no es fácil compartir el material. También a veces la colaboración entre los profesores no es valorada. La verdad es que los profesores compiten y entonces la colaboración puede ser difícil. Y finalmente, la evaluación puede percibirse como una amenaza. A la hora de hacer la evaluación sumativa de los aprendizajes, muchos profesores sienten que ellos mismos están evaluados. Entonces son algunos obstáculos que hay que tomar en cuenta en la organización laboral. Hay también un grupo de buenas prácticas que se refieren al diseño curricular. Primero, la claridad y factibilidad de los resultados de aprendizaje. Spari había de claridad del foco, o sea que las actividades del programa convergen hacia los resultados de aprendizaje. Sin embargo, para que el foco sea claro, es importante que los resultados sean claros. También Spidey dice que es necesario que los resultados traduzcan altas expectativas, pero esas expectativas deben ser realistas. Es decir, que los estudiantes pueden lograr los resultados de aprendizaje si el programa les ofrece bastantes oportunidades para lograrlo. La explicitación también de los resultados de aprendizaje con los estudiantes es importante. La verdad, a veces a la hora de evaluar la docencia o evaluar un programa, se ve que los estudiantes, aunque el programa está construido con resultados de aprendizaje, los estudiantes no conocen cuáles son los resultados de aprendizaje de su programa. Entonces es importante explicitarlos de tal modo que los estudiantes mantengan su motivación y que desarrollen estrategias metacognitivas. Y a veces es posible que los resultados sean objetos de negociación y que cambien. Pero es importante involucrar a los estudiantes.
También la formulación completa de los resultados de aprendizaje. Que sea explícito o implícito, es importante que se ven los componentes del resultado. Ya sabemos que el actor es el estudiante normalmente, no es el docente. También sabemos que el corazón es lo que hará el actor, el estudiante, al final de la formación. Empieza normalmente con un verbo de acción como escribir, explicar, interactuar, o lo que sea. Pero también hay que prever condiciones que pueden facilitar el comportamiento o hacerlo más complejo. Escribir un informe factual de una página es más sencillo que un informe técnico de 50 páginas. Son condiciones diferentes. Además, hay que decidir cuál es el nivel que se desea con un criterio, cuál es el nivel que se desea para cumplir los requisitos de la profesión o del programa. Puede ser también un número aceptable de errores, pero se necesita un criterio para decir si está logrado o no el resultado. También la cartografía curricular pero es posible que no sea exacta, es mi traducción del curriculum mapping. Creo que ayer el doctor Gonzalo Fonseca hablaba de mapa curricular. La cartografía curricular es la asociación de los resultados de aprendizaje a nivel del programa con los objetivos y las actividades de los cursos que forman el programa. El proceso de cartografía proporciona una visión global de la relación entre los componentes de los cursos y los resultados del aprendizaje del programa. Aquí es un ejemplo muy sencillo de cartografía curricular. Cuando un curso contribuye al logro de un resultado de aprendizaje, se indica el nivel de cumplimiento. Introducción, refuerzo, maestría. También se ve que hay una relación con las misiones de las instituciones. Lo que hay en la segunda columna son los objetivos institucionales que se pueden relacionar con los objetivos o resultados de aprendizaje del programa. Entonces, en la Universidad de Toronto, por ejemplo, hay un programa de posgrado en estudios suecos. Y uno de los resultados de aprendizaje es usar la investigación en el campo para tomar decisiones basadas en pruebas. Entonces, hay un curso, el curso 203, que presenta estrategias de investigación y este contenido se evalúa con un examen final. Y después hay otro curso, 402, curso más avanzado, y los estudiantes deben al final del curso dominar el uso de investigación. Entonces se va a usar M para maestría. Y aquí se evalúa la realización de ese resultado con un estudio de 10 páginas que se refiere a el mínimo de 8 fuentes que fueron evaluadas por pares académicos. Entonces, se ve cómo la cartografía curricular puede ayudar a aclarar la perspectiva y relacionar los cursos con el programa. Finalmente, hay
buenas prácticas que están relacionadas con la evaluación de los aprendizajes. Hubo algunas sugerencias en la ponencia del profesor Jorge Malewenka. Entonces no va a tratar mucho más de eso, pero algunas buenas prácticas son, primero, la combinación de varias formas de evaluación, evaluación formativa. Es verdad que no es tan amenazada como la sumativa y muchas veces para la evaluación formativa, que sirve para la regulación, no es necesario observar un desempeño complejo. Por ejemplo, puede ser importante en un curso averiguar si un estudiante puede definir una noción. Y eso no se debe hacer a través de una tarea integrativa. Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación formativa para facilitar la integración de los aprendizajes, o aún más, a la hora de certificar las capacidades al final de un programa, o a la hora de pilotar un programa, hay que proponer tareas complejas que integran muchos aspectos. También hay que adoptar los principios de evaluación auténtica. En relación con los resultados de aprendizaje y la importancia que tengamos una evaluación significativa, ha nacido el corriente de evaluación auténtica con los trabajos de Wiggins, por ejemplo. Las tres primeras características explican por qué se llama así. Proponer situaciones de la vida regular. Proponer situaciones significativas que motivan a los estudiantes. Y proponer problemas frecuentes fuera del ámbito de formación. Por eso se llama la evaluación auténtica. Tratamos en las tareas de evaluación replicar lo que deben hacer los estudiantes al aplicar los conocimientos. Y eso se puede hacer a través de la realización de proyectos integradores. Y hay varios tipos. En programas que incorporan pasantías en el ministerio, corporaciones, en el mercado laboral. Cuando hay pasantías se pueden encontrar oportunidades para evaluar de una manera auténtica. Se puede hacer también con proyectos, lo que llamamos capstone projects, o sea, proyectos que integran varios aspectos. Y por eso es importante también desarrollar instrumentos para evaluarlos, como los rúbricas, que son criterios compartidos para fundar el juicio evaluativo. Tengo que agregar que si un programa, como a nivel de posgrado, tiene como objetivo la formación de investigadores, la tesis, aunque es una técnica tradicional, es una manera adecuada de evaluar. Pero si no es el objetivo formar investigadores, hay que proponer algo diferente, por seguro. Y finalmente, el portafolio puede ser una solución al problema de evaluación. Y aquí el trabajo en el contexto de cada curso sirve para construir el portafolio final. Bueno, la metáfora es la gran carpeta negra que lleva el artista y que contiene las piezas que parecen demostrar su experiencia y su talento. Se puede definir el portafolio en contexto educativo así: una colección de documentos
en base al propósito. Esa corrección representa el trabajo del estudiante que le permite a él mismo y a otros ver sus esfuerzos de logros en una o diversas áreas de contenido. Se puede usar el portafolio de maneras diferentes. Es bueno para mejorar la validez. Se usan tareas que el estudiante podría encontrar en la vida real, según los principios de evaluación auténtica. Es bueno para también informar a varios actores, otros estudiantes, los padres, los empleadores. Es un objeto que demuestra la experiencia y el talento, ¿no? Es bueno también para motivar a los alumnos. Bueno, en el contexto de educación superior hablamos de los estudiantes, pero a los estudiantes como a los alumnos les gusta la construcción del portafolio. Es algo que les motiva. Es bueno para desarrollar la metacognición, y eso es algo muy importante. Es importante que haya una reflexión sobre la inclusión de los documentos en el portafolio. Se deben encontrar trazas de esa reflexión. ¿Por qué he incluido ese documento y por qué el otro? Tal modo que se ve que el estudiante evalúa a su propio desempeño y escoge lo que traduce lo que puede hacer. Y finalmente, como el portafolio es un objeto dinámico, va a cambiar en el tiempo, el portafolio también puede servir para evaluar el progreso. Bueno, esos son algunos ejemplos de buenas prácticas. Para concluir, en mi experiencia, podría decir que las universidades pueden formular resultados de aprendizaje a nivel de los cursos, pero es difícil la articulación con el nivel del programa y además no es fácil evaluar resultados de aprendizaje a nivel del programa. Por lo menos es lo que veo desde mi perspectiva, mi experiencia en el aseguramiento de calidad en las universidades canadienses. Es algo que veo. Pero me parece que vale la pena trabajar sobre los resultados de aprendizaje. Últimamente, lo que aprenden los estudiantes es lo único que importa para su futuro, para el desarrollo social también. Entonces, aunque sea un poco difícil la definición, el uso, la evaluación de los resultados de aprendizaje, creen un espacio de concertación entre los actores de un programa. Y me parece que hay que aprovechar ese espacio.